En las horas más oscuras de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi parecía imparable, un pequeño y secreto grupo de personas, oculto en el campo inglés, se convirtió en una de las armas más poderosas de los aliados. No eran soldados. No empuñaban armas ni conducían tanques. Su arma era la mente. Su campo de batalla, el papel, los cables y las señales crípticas. Bletchley Park no era solo una casa, era el centro nervioso de la mayor operación de descifrado de códigos en la historia moderna. Y las personas que trabajaron allí cambiaron el curso de la guerra, y quizás el curso de todo el siglo XX, sin disparar un solo tiro. Su historia permaneció oculta durante décadas, enterrada bajo el estricto silencio de la ley de secretos oficiales. Pero ahora, el mundo finalmente puede conocer la verdad. Todo comenzó con Enigma. Los alemanes creían que su máquina Enigma era indescifrable. Cada mensaje militar que enviaban estaba cifrado con ella. Cada día, la configuración cambiaba, resultando en más de 150 quintillones de combinaciones posibles. Para los alemanes, era invencible. Para los aliados, era un muro que debía ser derribado, ladrillo por ladrillo digital. La tarea de romper Enigma fue asignada a un equipo poco convencional, un puñado de matemáticos, lingüistas, campeones de ajedrez y genios excéntricos, muchos de los cuales nunca habían visto la guerra. Entre ellos estaba un joven callado llamado Alan Turing. Era torpe al hablar, pero detrás de sus ojos había una mente mecánica que veía el mundo en ecuaciones y patrones. Turing comprendió que la fuerza bruta no bastaría para romper Enigma. Se necesitaría ingenio, automatización y una nueva forma de pensar. Antes de la guerra, Bletchley Park había sido una tranquila mansión victoriana. Pero a medida que la guerra se avecinaba, fue convertida en un centro de actividad. Los reclutas llegaban en secreto, jurando guardar silencio. Muchos fueron reclutados directamente desde universidades como Cambridge y Oxford. Otros fueron seleccionados por su habilidad para resolver crucigramas y acertijos. El gobierno británico incluso organizó competencias secretas de crucigramas en los periódicos para identificar posibles criptanalistas. A finales de 1939, la finca bullía de tensión y urgencia. Cada mensaje interceptado, cada chispa de código Morse, podía significar vida o muerte. Los submarinos alemanes estaban hundiendo barcos aliados con una eficiencia aterradora. Los convoys que transportaban alimentos, armas y tropas desaparecían en las profundidades del Atlántico. La única forma de detenerlos era saber dónde estaban, y para saberlo, los aliados debían descifrar el código Enigma. El gran avance no ocurrió de una sola vez. Llegó en pedazos, como armar un rompecabezas en la oscuridad. Turing se dio cuenta de que ciertos mensajes alemanes contenían frases predecibles. Reportes del clima, aperturas estándar, incluso nombres repetidos. Estos patrones conocidos, llamados scripts, podían usarse para reconstruir al revés la configuración diaria de la máquina Enigma. Pero hacer esto a mano tomaba días, y para entonces, los mensajes ya no servían. Turing necesitaba velocidad. Imaginó una máquina pensante, que pudiera probar miles de configuraciones de Enigma en un solo minuto. Con apoyo de la inteligencia británica y de los criptógrafos polacos que habían hecho avances previos contra Enigma, Turing diseñó la bomba. Era enorme, ruidosa y mecánica, pero funcionaba. Día y noche, giraba y zumbaba, analizando permutaciones de códigos, buscando la aguja de significado en un pajar de ruido. Pero Turing no trabajaba solo. Joan Clarke, una de las pocas criptanalistas mujeres, tuvo un papel fundamental en el descifrado de Enigma. Era brillante y rápida, capaz de detectar patrones que otros no veían. Como Turing, escondía sus emociones bajo capas de lógica y disciplina. Su amistad fue profunda y compleja. Por un tiempo, incluso estuvieron comprometidos. Pero Turing eventualmente le confesó su homosexualidad, una admisión peligrosa en una época donde eso era considerado delito. Joan lo aceptó, lo respetó, y siguió siendo una amiga y colaboradora leal. Su historia es un testimonio silencioso de la profundidad de la conexión humana que puede florecer incluso en las circunstancias más secretas. A medida que la guerra se intensificaba, Bletchley Park creció.
Se levantaron barracones por toda la finca. Cada uno se dedicaba a un sistema cifrado enemigo diferente. El barracón 6 trabajaba con códigos del ejército y la fuerza aérea. El barracón 8, liderado por Turing, se centraba en las variantes más complejas del enigma naval. El equipo trabajaba en turnos las 24 horas. Los descifradores quedaban cegados por el cansancio, con los dedos manchados de tinta y cortados por el papel. Los mensajes llegaban por minuto. A veces, descifraban un mensaje sobre un inminente bombardeo, sabiendo que no podían actuar sin revelar que habían roto el código. La carga moral era inmensa. Cada decisión pesaba. Salvar un convoy o mantener el secreto a salvo por el bien mayor, su éxito no fue solo técnico, fue estratégico. Una vez que Bletchley comenzó a leer mensajes de enigma en tiempo real, la marea de la guerra comenzó a cambiar. Los convoys eran redirigidos. Se evitaban emboscadas. Los alemanes nunca sospecharon que su lenguaje secreto había sido comprometido. Uno de los mayores triunfos de Bletchley llegó antes del día D. Los aliados usaron tráfico radial falso, divisiones ficticias y agentes dobles para convencer a Hitler de que la invasión ocurriría en Calais, no en Normandía. Bletchley proporcionó la prueba de que los alemanes habían caído en el engaño. Sin la información de Bletchley, el desembarco en Normandía podría haber terminado en catástrofe, y aún así, a pesar de toda su brillantez, las personas de Bletchley eran fantasmas en su propia historia. Firmaron juramentos de silencio, prohibidos de hablar jamás sobre su trabajo. Muchos murieron sin que sus familias supieran el impacto que tuvieron. Alan Turing, la mente que rompió lo irrompible, fue procesado en 1952 por ser homosexual. Fue sometido a castración química y murió 2 años después en lo que oficialmente se consideró un suicidio. Solo décadas después el gobierno británico pidió disculpas. En 2013, la reina Isabel II le concedió un perdón póstumo. El legado de Bletchley Park no está solo en los mensajes que descifraron o las vidas que salvaron. Es una lección de cómo el intelecto humano, cuando se combina con coraje, colaboración y sacrificio, puede cambiar el mundo. Detrás de cada mensaje descifrado había una noche sin dormir. Detrás de cada patrón decodificado, 100 teorías descartadas. El ruido, el estrés, el secreto, nada los detuvo. Tomaban té débil y fumaban cigarrillos por docenas. Escribiendo fórmulas en pizarras mientras caían bombas en ciudades lejanas. No eran superhéroes. Eran personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias. Los historiadores estiman que su trabajo acortó la guerra al menos 2 años. Millones de vidas pudieron haberse salvado. Pero sus nombres permanecieron sin reconocimiento por generaciones. Solo ahora, a la luz de los archivos desclasificados y las memorias que se desvanecen, comenzamos a entender la magnitud de su logro. Hoy, Bletchley Park es un museo, pero caminar por sus pasillos aún despierta ecos del pasado. Las máquinas han dejado de girar, los lápices han dejado de escribir, pero el aire aún parece cargado con la electricidad del genio. Puedes ver las bombas reconstruidas, silenciosas pero imponentes, como bestias mecánicas esperando otra misión. Puedes ver los barracones, restaurados como estaban en los días en que los descifradores trabajaban hombro a hombro, compartiendo tanto el peso del mundo como el silencio absoluto que su deber exigía. Y puedes leer las cartas, los diarios, las fotografías borrosas de jóvenes que vivieron en un mundo de sombras para proteger un mundo de luz. Allí, entre los muros de ladrillo y madera, el heroísmo no se mide por medallas, sino por la paciencia, la resistencia y la claridad de pensamiento bajo una presión inimaginable. La historia de Bletchley Park es también una historia sobre lo que el mundo valora y a quien decide honrar. Por años, los héroes de guerra eran soldados, comandantes, líderes visibles. Pero en las trincheras de la inteligencia, los verdaderos guerreros eran los invisibles. Eran mujeres que se sentaban frente a teletipos, traduciendo código Morse a toda velocidad. Eran matemáticos que soñaban con permutaciones. Eran operadores de radio que escuchaban frecuencias sospechosas durante horas. Algunos ni siquiera sabían qué parte del rompecabezas estaban resolviendo. Se les entrenaba para enfocarse solo en su tarea, sin conocer cómo sus descubrimientos encajaban en el todo.
Y sin embargo, cada uno era una chispa en una red de fuego intelectual que quemaba a través de los secretos del eje, en un tiempo donde las mujeres estaban marginadas de muchas profesiones. Bletchley fue inesperadamente progresista. Más del 70% del personal eran mujeres. Muchas eran jóvenes que venían directamente de sus estudios o secretarias reclutadas por su destreza mental. Aunque rara vez recibieron crédito oficial, su trabajo fue indispensable. Joan Clarke no fue la única brillante. Hubo cientos de mujeres que trabajaron incansablemente sin reconocimiento, sus nombres desapareciendo en documentos clasificados. Hoy, sus historias comienzan a emerger y el mundo comienza a comprender que la victoria no fue solo obra de generales, sino también de criptógrafas con lápices, papel y una paciencia infinita. Uno de los aspectos más increíbles de Bletchley fue su capacidad para guardar secretos. Miles de personas trabajaron allí. Todos sabían que lo que hacían era vital, pero no podían hablar de ello ni siquiera con sus familias. Es asombroso pensar que durante décadas, ni los padres, ni los cónyuges, ni los hijos supieron la verdad. Muchos murieron sin recibir una palabra de agradecimiento. Y sin embargo, ninguno traicionó el secreto. El pacto de silencio fue absoluto, una promesa hecha no solo al gobierno, sino a sus compañeros, a la causa, al futuro. Fue un ejemplo extraordinario de disciplina colectiva, de compromiso con algo más grande que uno mismo. Bletchley Park también marcó el comienzo de una nueva era, la de la informática. La visión de Turing, de que una máquina podía pensar, sentó las bases para las computadoras modernas. Su trabajo en la lógica, los algoritmos y la mecánica computacional fue más allá del enigma. Fue el nacimiento de la inteligencia artificial, la chispa que siglos después nos llevaría a un mundo digital, interconectado y automatizado. Turing no vivió para ver cómo sus ideas transformaban al mundo, pero su legado está presente en cada dispositivo, cada línea de código, cada cálculo que define la vida moderna. Sin Bletchley y sin Turing, el siglo XXI podría haber sido irreconocible. La lección más poderosa de esta historia no es solo técnica. Es humana. Bletchley Park nos muestra lo que se puede lograr cuando personas diversas trabajan juntas, guiadas por propósito, por urgencia, por una fe silenciosa en que sus esfuerzos marcan la diferencia. Nos recuerda que el cambio no siempre viene de la fuerza bruta, sino del ingenio, la colaboración y la perseverancia. Que incluso en la oscuridad más profunda, la inteligencia humana puede encontrar luz. Y que a veces, los héroes más grandes son aquellos de quienes nadie ha oído hablar. Cada generación enfrenta sus propias guerras. Algunas se luchan en campos de batalla, otras en laboratorios, en hospitales, en redes. Hoy enfrentamos desafíos diferentes, pero el espíritu de Bletchley sigue siendo una brújula. Nos enseña a no subestimar las ideas, a no ignorar el poder de una mente determinada, a no descartar lo que parece insignificante. Nos enseña que lo imposible solo lo es hasta que alguien se atreve a resolverlo. Nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, una pequeña habitación llena de personas comprometidas puede cambiar el curso de la historia. Cuando escuches hablar de la Segunda Guerra Mundial, recuerda que hubo otra guerra, una guerra silenciosa, hecha de ceros y unos, de letras girando en rotores metálicos, de mensajes cruzando el cielo en ondas invisibles. Recuerda que en una mansión tranquila del campo inglés, hombres y mujeres sin armas cambiaron el destino del mundo. Recuerda a Alan Turing, a John Clarke, a los nombres conocidos y a los miles de anónimos. Recuerda Bletchley Park, no solo como un lugar, sino como una idea, la idea de que la inteligencia, cuando se usa con propósito, puede ser el arma más poderosa de todas.